Bienvenido a tu programa radial Palabra en Acción. Bajo la conducción de la pastora Silvia Luis, no te desconectes durante los siguientes 60 minutos a través de Shekinah 95.1 FM. Aquí comenzamos. Habla acerca de las 10 vírgenes. Gracias, mi amor. Habla acerca de 10 vírgenes en la Biblia. Y para mí esto es como una preparación para nosotros, para conocer la diferencia entre la luz y la oscuridad. Para velar pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso es algo que la Iglesia de Cristo Jesús estamos esperando con mucho anhelo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero para esto yo quiero recordarles, hermano, que la Biblia nos habla, nos enseña de que viene un día. Y la Biblia dice, no sabemos la hora, ni sabemos el minuto, ni el día, ni el momento en que el Señor vendrá. Es cierto, si uno dice la Biblia. Pero también la Biblia dice, dice, el Señor vendrá escucha, no viene como si fuera un ladrón. Viene como un ladrón que por la noche. ¿Por qué el Señor usa esta comparación? ¿Por qué? Porque usted nunca está esperando que en la noche le caiga un ladrón en su casa, ¿o sí? ¿Cuántos se van a acostar diciendo, hoy viene el ladrón? Es más, hasta le dejo la puerta abierta para que no batalle. ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice, si usted supiera que va a llegar un ladrón hoy en la noche, ¿qué haría? Veríamos, si no, usted atrancaría la puerta hasta con candados y cadenas. ¿A poco no? Se aseguraría que sus ventanas todas estuvieran bien fortalecidas, todas las puertas. Yo no sé cuántas cadenas usted diría, por si trae cincel, por si trae pinzas. Y por eso anda de martillo, marro. Por eso la Biblia dice, el Señor va a llegar como ladrón por la noche, no porque Él es un ladrón, sino lo que Él quiere decir, va a llegar cuando nadie lo espere, viene. Pero mis hermanos, si el Señor no viniera dentro de 5 años, ¿y qué si el Señor me mandara llamar antes de 5 años? Yo le digo una cosa, y cuando yo vine al Señor que firmé esa carta de admisión, aquella vez, y después, 3 meses después, mi camión se va al barranco y el Señor me salva la vida, algo que el Señor me dijo fue esto: hija, si tú no me hubieras entregado tu vida cuando lo hiciste, ahorita estarías muerta. Estaría muerta, pero no en el cielo, no en la gran Jerusalén, no en ese lugar maravilloso que nos está esperando allá, donde dice que Él se fue a preparar. Él se fue a preparar mi mansión. Amén. Él se fue a preparar mi mansión. A usted le va a preparar una morada, quizás una casita, una chiquita. Porque tendemos a decir, ay, mi casita, mi carrito, ¿sí o no? Mi hermano, Él dijo, se fue a preparar una mansión. Ya que usted no lo crea, personas que han muerto y han ido han visto esas mansiones. Y esas mansiones no se comparan a la mansión de los hombres más ricos de este mundo.
porque allá dice que el oro es donde vamos a pisar. Hay sillas hechas de perlas, camas de diamantes. Allá la cosa es maravillosa. Yo le digo al Señor, yo quiero mi mansión en la ciudad, pero también quiero una cabaña con caballos. Pues, ¿será posible? No lo sé, pero esa es mi fe. Han dicho que hay cabañas fuera de la ciudad celestial. Yo lo creo. Mucha gente dice, pero es que allá no hay animales. Yo te digo, entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que la siguiente venida a la tierra blanco. Yo sí creo que mis perritos van a estar, pero eso es a un lado, ese es un bonus que yo le doy. Amén. Seamos buenos amigos a los animalitos. Pero a donde yo voy, mis hermanos, la decisión, la misión decisiva de nosotros está aquí en la tierra. Y yo le contaba a usted, hermano, que el Señor no vino a enseñar muchas cosas diferentes, sino muchas cosas similares, pero de maneras diferentes. Y ahora que leamos la parábola de las 10 vírgenes, acompáñenme a Mateo 25, capítulo 1. Y usted va a ver cómo el Señor ahora nos habla a través de estas 10 vírgenes, cómo algunos se van con Él, la mitad se va con Él y la mitad se quedaron fuera. Amén. Y hoy vamos a mirar a través de esta enseñanza qué es lo que nos puede pasar si nosotros no nos mantenemos llenando nuestra lámpara. Y hermanos, esto no significa que Dios le dio a usted una lámpara espiritual o literal. Lo que significa aquí simbólicamente es que usted y yo somos esas lámparas. ¿Y cuál es? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la vida de una lámpara? No, la luz es el producto de lo que se le pone a la lámpara para que tenga vida, porque cuando la vida se le va, se apaga la luz. ¿Qué le da vida a una lámpara? El aceite es la vida de una lámpara, porque cuando la lámpara se apaga, se le va la luz, es porque se le acabó el aceite. Amén. Entonces ahora viene el Señor y nos da esta parábola y nos da el consejo que puede suceder si no nos mantenemos llenos de aceite. Vamos a ver qué es el aceite, vamos a hacer cómo nos llenamos de ese aceite. Amén. Vamos a leer ahí en la Biblia. ¿Está usted allí en el libro de Mateo ya? Sí, amén. Y dice la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y dice, entonces el reino de los cielos será ¿qué? Semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Hagamos una pequeña parada en ese versículo. Entonces el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes. Que las 10 vírgenes, las 10 tomaron su ¿qué? Su lámpara. Las 10 vírgenes recibieron salvación. Las 10 vírgenes firmaron el contrato de vida. Amén. Las 10 vírgenes algún día dijeron, Señor, heme aquí. Pero ahora, ¿qué pasa en esta historia? Qué bueno que me pregunta, porque ahora vamos a mirarlo. Dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir ¿a quién? ¿Quién es el esposo en esta parábola? El Señor Jesús es el esposo. Porque estas 10 vírgenes fueron invitados ¿a dónde? A una boda, que eventualmente es la boda, las bodas del Cordero. Y será la última vez que nosotros tomemos la copa y el vino, y ahí no va a ser ya una galleta, va a ser un manjar. Así dice la Biblia, amén. Y dice en el 2, 5 de ellas eran ¿qué? 5 de ellas eran ¿cuántos siervos y siervas prudentes sabemos por fe en este lugar? Prudentes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y yo oro al Señor que la luz de Jesús nos ilumine y elijamos ser esas vírgenes prudentes. Diga conmigo, soy prudente y no insensato. Amén. Dice 5 prudentes y 5 insensatas. Y mira lo que sucede, lo que Él no quiere que hagamos, que no nos suceda a nosotros. Las insensatas que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ellas sabían, hermano, para que podamos entender esta parábola, tenemos que saber y entender cómo se realizaban las bodas de los judíos, de los hebreos en ese tiempo. Y lo que usted no sabe, que las bodas judías son muy similares a esto que se describe en las bodas del Cordero. Amén. La Biblia, yo tengo ya partió con el Señor un apóstol de Costa Rica que fue a estudiar judaísmo con el permiso de su cobertura. Él tenía judío y aprendió mucho. Y le digo, y aprendió a hablar en hebreo. Cuando ese hombre oraba, era un hombre de fuego, tremendo el siervo, yo lo conocí. Cuando yo me sentaba bajo sus predicaciones, mira hermanos, por decir, yo estaba ahí y el hombre predicaba y él se acercaba, mire, yo literal sentía el fuego, se me encendía y subía todo y yo sentía caliente. El siervo se movía predicando y se iba para allá y el fuego bajaba en mí. Y ahí yo estaba bien. Y yo otra vez ahí volví al siervo cerquino, yo sentía literal el fuego empezaba a levantarse, porque ese hombre estaba lleno de fuego, lleno del aceite. Entonces veamos esto. Cuando hay una boda judía, hermanos, así funcionaban antes. Han cambiado, se han modernizado, pero en el tiempo de Jesús los judíos tenían que tomar un día, pero ¿sabes una cosa? Que el novio les decía, voy tal día por mi novia. Y la novia no sabía la hora en que el novio llegaba. Entonces la novia y las amigas de la novia, sobre todo,
ella, la novia, dentro de su casa y las novias afuera, y quizás algunas cuchicheando con ella dentro. Ellas tenían que llevar su lámpara, una lámpara con aceite. ¿Por qué lo hacían? Porque el novio venía, no sabía la novia la hora, pero la tradición era que él venía de noche. Por eso la novia y por eso las amigas de la novia que tenía, que eran supuestamente doncellas, vírgenes, sus mejores amigas estaban con la novia en ese día, esperando al novio juntamente con la novia. Y ellas tenían que tener su lámpara, ellas estaban afuera y se oscurecía, y ellas tenían que encender la lámpara y tener la lámpara encendida hasta que el novio llegara. Y después que el novio llegaba por la novia en la noche, él venía, se llevaba a la novia. Los papás de la novia llevaban ciertas cosas de comer, se iban a la casa del novio y allí empezaba la puerta. Pero la tradición judía, escucha esto, yo me maravillé cuando yo me enteré de las bodas judías de ese tiempo. Cuando iba la procesión hacia la casa del novio, en el camino los vecinos se les unían, era tradición. Y iban caminando, iban en marcha a la casa del novio, y todos los vecinos se unían a la fiesta, pero desde la procesión. Y cuando el novio llegaba a su casa, entraban todos los que se habían unido a la procesión a su casa, y una vez que entraban todos, ya se cerraba la puerta. Y si algún invitado dijo, ay, ahorita los alcanzo, voy a cambiarme apenas. Hermanos, si llegaba media hora, 10 minutos después de 1 minuto, 2, que se había cerrado la puerta y tocaba, ya no se le abría la puerta, porque no llegaste a tiempo. Así se celebraba la boda, y dentro de la casa sucedía lo que sucedió en las bodas cuando Jesús, ¿se acuerdan? Que multiplicó el vino. Amén. Así eran las bodas. Entonces, las vírgenes que estaban con la novia no solamente llevaban estas lámparas bien llenas, porque iban a esperar y no sabían a qué horas venía el novio. Podía tardar 1 hora, podía venir a las 6, a las 8, a las 9. Y a esa hora tenían que seguir con sus lámparas encendidas, mas tenían que tener aceite hasta llegar a la casa del novio. Tenían que traer aceite extra para sus lámparas. ¿Está conmigo? Por eso es que a veces tenemos que entender un poco de la tradición judía, hebrea, porque Jesús, todo lo que habló en la palabra de Dios fue relacionado a la cultura hebrea, judaica. ¿Está conmigo? Amén. Y cuando leemos esto, podemos entender, ahora que usted ya conoce lo que era la boda hebrea o judía, va a poder entender por qué Jesús dijo esto y lo usó como una parábola. Sigamos leyendo. Pero yo quería que usted conociera esta historia de los hebreos para poder entender. Y dice, las prudentes tomaron aceite extra en sus vajillas, juntamente con sus lámparas. O sea, llevaron aceite extra. Pero miren lo que sucedió. ¿Y se tardó quién? El esposo. Y cabecearon todas. Quiere decir que ya yo creo eran como 10 de la noche. Así era en esa cultura, hermanos. A la hora que llegara el novio tenían que esperarlo. Por eso no sabemos la hora ni el momento en que viene Jesús. Y más nos vale que nos agarre despiertos espiritualmente y con nuestras vasijas, o sea, nosotros llenos de aceite. Y vamos a seguir. Se tardó el esposo y cabecearon y se durmieron. No había problema que se durmieran. El problema fue que se durmieron y a algunas se les apagó la lámpara. Amén. Y las insensatas, escucha esto,
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes, por algo eran prudentes, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a ustedes, porque si compartían su aceite, tal vez se quedaban sin aceite ellas también y las imprudentes, amén. Y le dijeron: si les compartimos, tal vez se quedan ustedes y nosotras sin aceite. Y les dijeron las prudentes: vayan, id más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Vayan a comprar aceite donde lo vendan, porque yo me quiero asegurar de que voy a entrar a las bodas del Cordero. Te voy a decir una cosa: las vírgenes imprudentes pudieron haber chantajeado a las prudentes. Las prudentes pudieron haberle dicho: pues que no, tú eres cristiana. A veces tenemos que ser sabios para no dejarnos manipular. Es mejor decirle: ¿sabes qué? Llénate de mi aceite, llénate de lo que yo me he llenado y no te va a faltar nada. Porque no ha pasado que va a haber quienes dicen: pues no, que eres cristiano, pues no, que muy bueno. Pues no dice la palabra de Dios, antes decía que tenías que poner un cachete y ya que te golpearon, ahora ponga el otro. Pero no funciona ya así. Esto no significa que usted le dan una cachetada y usted dice: sí, pues ahora me toca a mí. Jamás. No. Dice la Biblia: el abusado ve el peligro y se aleja. Cuando peleen o discutan contigo, no discutas, no argumentes, sobre todo si esas personas no conocen la palabra de Dios. No, ámelos, que vean la luz de su lámpara en usted, que miren ese aceite. ¿Sabes qué representa el aceite en el Viejo Testamento? ¿Qué representa el aceite? Representa al Espíritu Santo. Entonces lo que nos dice esta parábola: llénate de Espíritu Santo, para que nos dé la sabiduría al hablar, que no nos miren a nosotros sino a Jesús a través de nosotros. Esa es mi oración todos los días. Que miren el gozo de nuestra salvación, y es el regalo más grande que tú le puedes dar a alguien. No quiere decir que te golpearon con la mano o espiritualmente o con palabras: es que no sirves, es que no, que muy cristiano. Mire, hermanos, no se enoje, no se altere. Yo era una iracunda antes de venir a Jesús, y lo que hizo la diferencia con mi familia o en lugares era que me provocaban, pero yo ya no reaccionaba. Y eso fue convenciendo a la gente que ahora algo diferente estaba en mí, que ahora podían ver que había aceite en mí. Y eso es lo que el Señor pide, que compartamos. No queremos nuestro aceite, escucha, porque esas mujeres pudieron haber sido bien cristianas y pudieron haber compartido de su aceite, ¿sí o no? Pero ellas sabían que en esto les iba su salvación. Y como eran sabias, eran prudentes, dijeron: si te damos de mi aceite, ¿sabes qué va a pasar? Que en lugar de que 5 no entren por sus errores, porque no quisieron, que tampoco nosotras entremos, y en lugar de ser 5 van a ser 10 las que no entremos. Y va a haber momentos, hermano,
porque yo necesito este aceite para hacer lo que tengo que hacer. Yo necesito guardar este aceite para poder darte a ti de la luz de mi Jesús. ¿Sabes cuál es el aceite? Cuando tú das a Jesús con otros. Y pueden ver que Dios te bendice y a veces quieren la mano, pero no quieren al Señor de la bendición, al Señor que te da el aceite. Las otras 5, la Biblia las describe como imprudentes. Cuando una persona llega a lo máximo del dolor, lo máximo de que donde ya no hay escape, yo fui una de ellas. Yo fui imprudente antes de venir a Cristo. ¿Cómo abro mi corazón a Cristo? Cuando ya no hubo nada en el mundo que pudiera ayudarme. Entonces tomé la decisión de ir a comprar aceite al único que vendía ese tipo de aceite, y que no me lo vendió, me lo regaló, ¿sí o no? Y miren, hermanos, este mensaje ya lo tenía yo. Por eso ayer en la fiesta usted no me vio preocupado. Llegué a las 2 de la madrugada. Si usted durmió más que yo, no tiene excusa a estar durmiendo. Si desveló como yo hasta las 2, tal vez le creo. Amén. Pero la palabra de Dios, el Señor no la dejó, y la palabra no es para condenarnos, es para guiarnos, para enseñarnos. La Biblia dice que es para redarguir, que es para enseñar, es para guiar, es para cambiar vidas, para sanar, para liberar, para transformar familias. Con una que se empiece a transformar, tarde o temprano llega toda la casa. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Se tardó el novio, se durmieron, no había problema. Dice, y entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron en el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron ¿qué? Sus lámparas. Amén. Y dice en el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro ¿qué? De nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes les respondieron, vayan y compran con el que la vende. Y el 10, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, qué tremendo, hermanos, porque el Señor dijo, yo vendré como ladrón por la noche. Cuando no me esperan, quizás estén listos o no estén listos, pero cuando yo venga voy a venir y van a entrar los que tengan ¿qué? Sus lámparas llenas. Y dice, las que estaban preparadas, allí en el 10, y vino el esposo, que representa en esta parábola, ¿quién? A Jesús. Y dice, y vino el esposo, y las que estaban ¿qué? Las que estaban ¿qué? Las que estaban, no los oigo. Las que estaban preparadas, ¿qué sucedió? Dice, las que estaban preparadas entraron con él, entraron con el novio, ¿a dónde? A las bodas del Cordero, como dice la Biblia en otro versículo. Entraron con el esposo, y las que estaban preparadas, ¿verdad? Entraron a las bodas. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Se cerró qué? ¿Se cerró qué? ¿Se cerró? Así era en las bodas judías. Cuando yo escuché esto de un judío, yo me maravillé. Porque el Señor, si usted lee la Biblia, habla mucho del trigo, que era lo que se sembraba en esos tiempos allá y hasta la fecha. Nosotros, si él hubiera sido mexicano, hubiera hablado de sembradíos de maíz, ¿verdad? Porque eso conocimos desde niños. Muchos los conocimos también,
a robar los elotes. Usted no llegó a hacer eso, soy la única pecadora de niña. ¿O no había campos de maíz? Nos íbamos a robar los elotes. Y íbamos milpa por milpa. Unos todavía estaban bebés los elotes. Íbamos a probar y si ya estaba listo los echábamos. Mis primos y yo. Y órale, patitas, ¿para qué te quiero hacer escritas? Yo fui la única robadora de niña. El hermano también. Pero los dueños ni decían nada. ¿Por qué? Porque son buenos y la gente era así de buena en su corazón. En la época de duraznos nos cruzábamos las cercas y íbamos a los duraznos. Le voy a contar una historia a mi hermano, porque a veces no sabemos que el dueño de los duraznos o del maíz puede llegar en cualquier momento y nosotros no teníamos temor. Déjeme, una vez estábamos 2, 3 de mis primas ya más grandes. Yo tenía como 13, 14 años y mi primita un año menor que yo. Usted sabe, las mayores mandaban a las menores. Y nos dijeron, órale, vayan a la milpa de Don Aniceto, en la esquina, a robarse unos duraznos y tráiganselos. Y nosotras, como queríamos ser aceptadas por ellas y nos gustaba andar con ellas, mire hermano, muy abusadas, muy obedientes. Vamos, el Señor tenía el hambre de púas, pues ahí nos tienes. Y metiéndonos, arrastrándonos como soldados de combate por abajo del alambrado de púas. Y nos metimos, hermana, y yo me trepé al árbol y empecé a sacudirlo y cayeron muchos duraznos. Mi primita, la otra prima, un año menor, ella comienza a llenar su blusa. Y llene, yo me bajo y comienzo, yo me tiré de rodillas con mi blusa o lo que llevaba aquí y empiezo a llene. Y yo nunca vi llegar al dueño. Yo estaba, pero mira hermano, tan entretenida en lo que a mí me interesaba en ese momento. Y aunque usted no lo cree, esto es una historia reflexiva. Porque yo estaba de rodillas llene mi ese, cuando de repente vi un par de zapatotes bien grandotes, que yo estaba en el suelo y que llega un par de zapatotes negros así y que los veo y dije, esta no es mi prima. Mira hermano, yo con mis duraznos aquí sigo el cuerpo y nada más dije, ¡ah! Y solté los duraznos y salí corriendo. Pero la sorpresa que me llevo, hermanos, que cuando yo grito y volteo a buscar a mi prima ya no estaba. Y volteó al camino, ella ya casi iba llegando al final del terreno, hermana, con sus duraznos aquí. Ella vio al Señor venir y nunca me dijo nada. Ella fue prudente, estaba un ojo al gato y uno al garabato, y vio el peligro venir, hermanos, y no me dijo, no sonó la alarma. Y sabe una cosa, hermano, que a veces las vírgenes van a estar con gente imprudente, que no van a sonar la alarma, te van a decir, vamos, es que no va a pasar nada, es solo un ratito en el club, es un ratito aquí, no te va a pasar nada. Y yo te digo una cosa, el ladrón llega, ¿verdad? Anda buscando a quien matar, a robar y destruir. Mira, hermanos, yo me acuerdo que levanté la cara y yo nada más le dije, ¡ay! ¿Y usted cree que empecé a correr? No. Yo dije, si me pongo de pie, el Señor me va a pescar. Entonces yo lo que hice, por un momento de inteligencia o quizás una poca de sabiduría, me fui a gatas. Y cómo salen las fuerzas y uno se mueve como ni sabe uno que tiene esa velocidad y esas fuerzas. Mira, yo grité, ¡ay! Tiré los duraznos y empecé a gatar. Yo dije, antes de pararme me alejo del Señor. Y gateé, hermanos, arriba. Pero cuando yo empiezo, antes de gatear, y volteé a buscar a mi prima para darle la noticia que el Señor había llegado. Yo sí le iba a decir.
Y volteé a buscarla, mi prima ya iba bien lejos. Quiere decir que ella vio a don Aniceto desde que él venía lejos y no le importó y me dejó allí y salió corriendo por su vida. ¿Usted cree que empecé a correr? No. Yo dije, si me pongo de pie, el Señor me va a pescar. Entonces yo lo que hice, por un momento de inteligencia o quizás una poca de sabiduría, me fui a gatas. Y cómo salen las fuerzas y uno se mueve como ni sabe uno que tiene esa velocidad y esas fuerzas. Mira, yo grité, ¡ay! Tiré los duraznos y empecé a gatar. Yo dije, antes de pararme me alejo del Señor. Y gateé, hermanos, arriba. Pero cuando yo empiezo, antes de gatear, y volteé a buscar a mi prima para darle la noticia que el Señor había llegado, yo sí le iba a decir. Y volteé a buscarla, mi prima ya iba bien lejos. Quiere decir que ella vio a don Aniceto desde que él venía lejos y no le importó y me dejó allí y salió corriendo por su vida. Cuando yo me fui sin duraznos, llego a mi casa, me fui para mi casa. Y al rato llega don Aniceto a mi casa con todo el daño, todos los duraznos los recogió él. Llegó a mi casa con todos los duraznos, hermanos. Y salió mi papá, iba con una de sus hijas, las mayores. Y que le dan la queja a mi papá. Y les digo, aquí está el daño y nos deben tanto. Mi papá le dijo a mi mamá, tráeme dinero. Saca del saco, ese mentado saco donde era mi banco. En ese tiempo les he contado mis historias. Y fue mi mamá y trajo esa cantidad y se la pagó al Señor. Y mi coraje más grande fue que el Señor recibió el dinero del daño y se llevó el dinero y también se llevó los duraznos. También se llevó los duraznos. Y en ese momento yo me dio coraje, pero no pude decir nada. Se llevó el dinero y el daño. Y luego mi papá volteó y me dijo, métete. Mi papá cuando hacíamos cosas así no jugaba. Agarró su cinturón, hermanos. Me dio unos cuantos cinturonazos, no fue salvaje, pero sí me disciplinó. ¿Usted cree que yo volví a hacer eso? Solo en los terrenos de mis tíos cortábamos pero nadie más. Pero ¿sabe cuál fue lo peor de todo, hermanos? Que yo lloré, me ardía la pompi. Cuando se me pasó el dolor, yo salgo de mi casa y voy a la Monera, el lugar ese de cemento, donde estaban todas mis primas, miren, come duraznos bien contentas. Y llego yo con los ojos hinchados y me ven llegar y se soltaron, se morían de risa. ¿Ya te dieron, manita? Sí. Y ellas come duraznos, no me guardaron ni un durazno. ¿Por qué les cuento esta historia, mis hermanos? Porque nunca sabemos, así como me llegó don Aniceto, no sabemos cuándo va a llegar el Señor. Llegó el Señor, don Aniceto, pero estamos esperando al Señor de señores, al Rey de reyes, y mientras Él llega, tenemos que estar manteniendo nuestras lámparas llenas ¿de qué? De aceite, hermanos. Porque yo te digo una cosa, si tú te entretienes, como ese día yo estaba tan entretenida en las cosas terrenales, ¿por qué? Porque yo quería duraznos, y duraznos que no eran míos, que no me pertenecían, y allí estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. ¿Cómo se dio cuenta si estábamos hasta allá abajo y había maíz y
¿Cómo se enteró el Señor? No sé, pero así lo hacían antes. Y hermanos, aquí la Biblia dice que las 5 vírgenes prudentes entraron. Y cuando tú compartes tu aceite, ni entra ellos, o tal vez entres o ni entres tú, y no entran los demás tampoco. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no la manera de Dios. Ahora, después de Cristo, pregúnteme, usted me conoce como soy. Me gusta la integridad, la rectitud. Trato de no hacer las cosas que deshonren al Señor, no para mí, sino cuando me vean la integridad. ¿Por qué? Porque así tiene que vivir un hijo de Dios. Que vean nuestro nivel de fe. ¿Por qué? Porque así tiene que vivir un hijo de fe. Porque por la fe viviremos, dice la Biblia, por la fe viviremos, porque eso es para nosotros. Tenemos que tener fe. ¿Fe en quién? En el autor y consumador ¿de qué? De nuestras vidas. El Señor, escucha esto, Él es el autor y el consumador de tu vida y de mi vida. Yo no soy Dios, yo no le puedo prolongar la vida a usted al Señor se la prolonga creyendo en su palabra. ¿Qué nos dice la palabra? También que si algo agrada a Dios es la... Si algo agrada a Dios es... Y este fue su programa Palabras en Acción con la pastora Silvia Luis. También queremos invitarles a los que no se congregan, queremos invitarlos a la iglesia de la pastora Silvia Luis, en la cual está ubicada en la calle Sierra de Juárez 5746, en la calle Sierra de Juárez 5746, en la colonia La Cuesta 2, todos totalmente, cordialmente invitados. Es una iglesia de familia para todos donde encontrarás paz y propósito para tu vida. Los invitamos, los esperamos. Los servicios son los miércoles de 6:30 y tenemos también los servicios dominicales a las 11 de la mañana. Los esperamos en la calle Sierra de Juárez 5746 en el Ministerio Internacional La Roca. Les agradecemos por habernos sintonizado en Palabra en Acción con la pastora Silvia Luis y les agradecemos por seguirnos sintonizando en Chequina 95.1. Gracias por acompañarnos al final de tu programa Palabra en Acción. Te esperamos la próxima semana, 11 a.m., en conducción de la pastora Silvia Luis. Que Dios te bendiga.